Bienvenidos a este curso de predicación expositiva. Gracias a los que pueden estar aquí y bienvenidos los que están en línea. Vamos a empezar con oración. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirnos ser estudiantes de tu palabra y aprender de tu palabra y aprender para compartir tu palabra con otros. Ayúdanos en lo mucho que vamos a ver el día de hoy, que sea claro y que nos ayudes a prepararnos cada vez más para ser mejores comunicadores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya hemos visto los avances y espero que estemos listos para el estreno. En los avances nos ha sorprendido ver al gran apóstol humillarse y en el estreno vamos a encontrar que el Hijo de Dios lo hizo en una forma más dramáticamente. En los avances los cristianos recibimos el nombre santos y en el estreno vamos a escuchar el llamado de vivir como santos en donde estemos. En los avances admiramos que Pablo trató a otros como más importante que él mismo y en el estreno vamos a recibir el llamado de hacer lo mismo. En los avances recibimos gracia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y en el estreno vamos a aprender más de la muerte y la resurrección de Cristo para darnos esta gracia y paz. Ok, igual podemos hacer una transición aquí para reenganchar, ¿no? Recibimos de Cristo. Aquí podemos hacer ¿qué? Un resumen. No solamente pertenecemos a Cristo y no solamente estamos en Cristo, sino también recibimos de Cristo. Entonces, podemos, o sea, no todo lo que digo está aquí. O sea, obviamente esto tiene que desarrollarse en una forma natural, ¿no? Pero podemos reenganchar aquí, ¿no? Lo que tengo aquí, para mí esto sería como media hora, 35 minutos. Pero si quiero como extenderme un poco, yo estoy relajado todavía en mi contexto, 40 minutos hasta 45, quizás, o sea, depende de... Sí, o sea, hoy tuvimos niños llorando, papás subiendo. Unos señores que entraron en la iglesia viven en la calle y uno no estaba en muy buena condición y uno de nuestros miembros estaba atendiéndole, ayudándole. Entonces había muchas distracciones hoy. Yo prediqué como media hora porque yo vi que había mucha, o sea, no era día para extenderme, o sea, había mucho movimiento, ¿no? Entonces, pero en otros días veo a la gente como, pues, atenta, entonces, y ahí hay como oportunidad. Entonces, esto lo que tengo aquí me llevaría como media hora, un poco más quizás. Normalmente tengo 2 hojas, o sea, como bosquejo como esto. Y sí, yo tengo 2 hojas, pero más adelante vamos a hablar de qué llevar al púlpito. O sea, yo antes llevaba muchas hojas al púlpito, como un manuscrito casi completo, ¿no? Ahora llevo poco, pero estoy hablando de como 35 años después de empezar, ¿no? Entonces, entonces llevo menos ahora, pero sí, o sea, sí tengo más acá, pero a veces siento que cada vez menos también, ¿no? O sea, con la edad no me acuerdo de todo, pero Normalmente para no dormir a la audiencia, ¿cuánto es regularmente un sermón de 1:15? Ya no... Otra vez depende, y mi amigo en el sur de África, él fue con ellos después y él dijo, o sea, no puedo hacer eso en mi iglesia. O sea, ¿qué? Ustedes son como súper cristianos, o ¿qué pasa aquí, no? Y ellos dijeron, no, la cosa es que no empezamos a ver la tele hasta 1976. Y ellos dijeron, no estamos acostumbrados a, sí,
corta, o sea, crecimos, o sea, esto fue hace como 30 años cuando tuve esa experiencia. A lo mejor es otra ahora, si vas a Sudáfrica ahora, pero hace 30 años, o sea, fue la experiencia, porque los adultos no habían crecido con televisión. Entonces ellos estaban acostumbrados a sentarse y escuchar horas, ¿no? Entonces fue su respuesta, ¿no? Y ahora pues no es una cuestión de televisión, ¿no? Es TikTok y es YouTube y o sea, que tenemos muy poca, o sea, sí, exacto, atención, sí. Pero, perdón, una respuesta larga a la pregunta. Entonces, depende del contexto, depende del día, depende del sermón también. Algunos sermones se prestan sobre todo sermones narrativos. O sea, la narrativa nos llama la atención, o sea, nos involucra. Aunque conocemos la historia bien, de todos modos nos invita a participar, ¿no? Y si es un sermón sobre, no sé, un texto muy complicado de Levítico, pues a lo mejor pues en dosis más moderadas puede ser. Entonces, muchos factores. También la habilidad del predicador. Pues ustedes saben, algunos predicadores, pues yo quiero que sigan. Y otros, quiero que, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces depende mucho del predicador también, ¿no? Y hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? O sea, si somos, Spurgeon tiene una manera de decir las cosas. Él dijo, él recomendó máximo 45 minutos en su contexto. Y él dijo, si no ha dicho lo que tiene que decir en 45 minutos, ¿cuándo lo va a decir, no? Y él dijo, sí, entre más te preparas, más corto puede ser. Y él dice, si alguien está muy bien preparado, puede predicar en 30 minutos lo que tiene que decir. Si no está tan preparado, pues 45 minutos. Y si no tiene nada de preparación ni nada que decir, le va a llevar 1 hora para decirlo, ¿no? Entonces, es otra cosa también. 20 minutos sin decir nada. Sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que hago con mis sermones es que reduzco lo que tengo a una media hoja. No predico de esa media hoja. Podría, pero normalmente no lo hago, a menos que una vez olvidé mis apuntes en la casa y prediqué de la media hoja, pero la media hoja es para la gente, o sea, tiene mi bosquejo mayor ahí. Entonces, algunos lo utilizan con sus hijos y ese ejercicio de hacer mi bosquejo amplio y luego reducirlo para las familias me ayuda, porque veo mi bosquejo y digo, pues puedo quitar eso. O sea, ese punto no está en el lugar, o este no tiene que estar, o sea, es además, o sea, me ayuda a podar mi bosquejo, ¿no? Bien. Otras observaciones o preguntas sobre y lástima que no pueden ver todo en un solo vistazo. Les recomiendo que vean en línea. Yo subí acceso a este archivo que tiene todos mis apuntes y todas las presentaciones. Pueden ver ahí todo eso y mejor verlo todo porque pueden apreciar la estructura y pueden apreciar los problemas con la estructura también viendo todo, ¿no? Otra pregunta, comentarios sobre eso. Lo que no tuve aquí fue como una ilustración específica, pero yo usé una ilustración magna aquí de avances y estreno. Y yo regresaba avances y estreno, entonces yo tuve como una sola ilustración, pero la desarrollé a través de todo el sermón. Tuve unas aplicaciones sobre los títulos. ¿Avance es como un trailer? Sí, yo digo, pero algunos dijeron avance. Sí, pero, sí, también sí. Pero acá en los Estados Unidos se conoce. Y ya en todo el mundo se conoce ya se sabe lo que es un trailer. Okay. Vino a través de YouTube y la
forma de propagar las películas, pero anteriormente eran avances. Sí, ok. Entonces hay que ver el lenguaje también, porque a lo mejor avance no es la palabra en su contexto. O sea, a lo mejor trailer, a lo mejor usar trailer, o puede haber en otro lado, son los como recortes de las películas que vienen. Exacto, ¿no? Un avance. Sí, está bien el concepto de avance, sí. Pero es un problema, ¿no? Si una de las palabras principales Sí. no se entiende, hay que buscar una palabra mejor, ¿no? Por los diferentes países tienen palabras diferentes. Claro. Regionalismo y Ujú. demás, o sea, todo cambia. Así es. Bien. Ok, entonces esta es la meta. La meta de este curso es tener algo como esto, un bosquejo como este, para todo Filipenses. O sea, entonces cada sección. Entonces esto es como, yo creo que tenemos como 12 o 13 divisiones. Este es el primero. Entonces estamos apenas empezando, ¿ok? Con la tarea de producir una serie de sermones sobre Filipenses. Ahora, pregunto si tuvieras esto delante de ti y estás delante de una congregación, ¿podrías predicar sobre esto? O sea, ¿podrías utilizar eso para predicar? ¿Se les hace útil para ustedes como maestros, maestras, predicadores? ¿Sí? O sea, tener esto. Sí. Total. Porque yo estuve como leyéndolo a ustedes, pero cuando predico no lo leo. O sea, lo tengo principalmente acá, pero esto me ayuda a seguir. Desarrollar los puntos. Así es. Ujú. Sí. Sí, algo. Sí. Entonces, tu desarrollo del sermón utiliza estos puntos de apoyo, pero lo demás o como lo desarrollas es lo que tú ya tienes en tu cabeza y lo vas compartiendo con la congregación. Sí, así es. Por ejemplo, lo que trato de hacer es convertir estos puntos B1, 2, 3, 4 en lenguaje cotidiano para la congregación. Porque no estoy entregando un bosquejo, estoy entregando un sermón, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, voy a intentar como predicar un punto aquí, ¿no? Entonces, acabamos de terminar el primer punto. Y déjame ir con el texto para darles una idea de qué haría, o sea, cómo saldría en una situación real. Ahora, no solamente pertenecemos a Cristo, sino también el texto enfatiza que estamos en Cristo. Todavía en el primer versículo dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo llamó a los lectores santos aquí, y es muy común esta palabra en el Nuevo Testamento, una designación de los cristianos, no de una categoría mayor, cierta clase de cristianos, sino todos los cristianos. Y hay dos aspectos de ser santos. Un aspecto es lo básico de ser santo, es ser apartado por Dios y para Dios. Y luego otro aspecto de ser santo es una consecuencia de ese ser apartado, es la vida santa, la vida recta, por haber sido apartado por Dios y para Dios. Y estos dos aspectos, el primer aspecto es la identidad del creyente y el segundo es el proceso de crecer para ser más y más como Cristo. Y aquí tenemos otro avance, estamos hablando de avances en estos dos versículos, cosas que vamos a ver más adelante en el cuerpo de la carta. Y aquí tenemos otro avance, el crecimiento en santidad, la doctrina que llamamos, el beneficio que llamamos la santificación.
Entonces, es como, o sea, pueden ver que yo iba como dando vistazos a lo que tengo aquí, pero básicamente lo tengo aquí, pero quiero asegurar y quiero como seguir. Entonces, así uso mi bosquejo. Pero como digo, esto es después de 35 años de estar predicando, ¿no? Entonces, tener mi método. Y cada método es idiosincrático. Es decir, cada método es individual. O sea, mi método no es el mejor método para otros. Tengo amigos que leen palabra por palabra todo un manuscrito. Entonces, vamos a hablar de la entrega más adelante. Ya nos hemos desviado, pero es muy divertido desviarnos un poco, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la entrega en otro contexto, si Dios permite, pero así utilizo mi bosquejo, ¿ok? Otros toman esto y hacen todo un manuscrito completo y van a tener 10, 15 hojas, escritas en computadora. Y hay ventajas y desventajas, ¿no? Pero pues es mi método idiosincrático. Estoy leyendo que Richard de Nicaragua dice que esta estructura ayuda mucho a no divagar durante durante el sermón. Y también está haciendo una pregunta. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Practicas algunas veces en los días anteriores al culto? Sí, buena pregunta. Si practico el sermón. Hay quienes recomiendan practicar, o sea, pararte, o sea, a lo mejor en el púlpito y predicar a las bancas o a las sillas, ¿no? ¿Sí? Algunos hasta recomiendan que practiques enfrente de un espejo, ¿no? Yo no hago eso y no recomiendo practicar enfrente de un espejo, ¿no? Porque los espejos, sí, te engañan, ¿no? Y te engañan y si tratas de decidir algo enfrente del espejo, vas a decidir mal. O sea, porque no es algo real. Pero practicar, lo que hago es que no me paro, o sea, no practico todo el sermón, aunque como joven predicador sí lo hacía más, pero lo que hago es que hablo partes del sermón en voz audible, como estoy tratando de hacer que funcione una parte, entonces trato de hablar esa parte. Y si no puedo hablar esa parte, algo está mal, ¿no? O sea, si no puedo hacerles tener sentido hablando esa parte, entonces algo está mal. Entonces sí hablo en voz audible, pero no practico todo. Pero reviso eso. O sea, otra vez, por favor, no sigan mi ejemplo, busquen sus propios métodos, ¿ok? Pero trato de tener como un borrador de esto para el miércoles, ¿ok? El texto y solo el texto el lunes. El martes, los comentarios y otras herramientas. Entonces, lucho con el texto el lunes, el diagrama, el bosquejo exegético y con todos los colores, subrayos, sangrías, todo lo que hicimos con este. Y luego, martes, leer, tomar apuntes o aprender de los expertos, de los comentarios exegéticos. Miércoles, sentarme para empezar a escribir eso, un borrador. Y luego pulir, ¿no? Y para viernes quiero tener como algo en buena forma. Y luego voy revisando. Y domingo en la mañana otra vez. Sábado en la noche revisando. Domingo en la mañana revisando. Haciendo pequeños ajustes, cambios. Y luego a veces se me ocurre después de la impresión y con mi lápiz haciendo otros cambios, ¿no? Entonces siempre estoy como modificando. Pero lo conozco muy bien. Entonces si alguien de repente me quitara y robara mis apuntes, podría predicar el sermón. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, está exacto, ¿no? Está grabado. Y mi bosquejo todavía tengo. Claro. Si predico expositivamente, tengo siempre mi bosquejo, ¿no? Entonces,
y para no entrar en pánico, puedo leer el texto otra vez y ver de Cristo, en Cristo, Amén. y de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y puedo, ok, pertenecemos a Cristo y estamos en Cristo, recibimos de Cristo. Ok, ¿no? Si alguien me roba mis apuntes, entonces, pero como digo, cada uno va a tener que desarrollar, sí. Toma el tiempo en el reloj. A mí una vez me pasó que me dijeron, era un estudio bíblico pequeño y me dijeron solamente tómate 20 minutos para explicar. Y recuerdo que yo escribí, hice un montón de como papeles y entonces dije voy a tomar tiempo y me había ido mucho, me había ido como 35 minutos. Entonces empecé a reducirlo, pero me ayudó muchísimo el tomar el tiempo con el celular. Y hasta que lo reduje, hasta que hace eso o no. Sí, no, yo no hago eso. ¿Cómo calcula? Pues calculo porque, o sea, yo sé, tengo esto delante de mí y sé después de 30 y tantos años, o sea, ¿qué voy a hacer con eso, no? Sí, pero si alguien me invita y me dice, tienes 5 minutos, debo respetar esos 5 minutos, ¿no? O tengo 20, o sea, yo debo respetar, o sea, porque ellos ponen, si soy invitado, o sea, sí. Y en ese caso, tengo que hacer algo para no pasar, ¿no? Entonces, pero como puedo, por ejemplo, con lo que tengo aquí, yo podría predicar esto en 5 minutos. Obviamente, sí, compactado. O sea, yo podría enfatizar que los puntos 1, 2, 3 y algunos de estos puntos ABC, pero no llegaría a los puntos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿me explico? O sea, yo podría usar esto, pero Reducir. sí, pero tomar lo más importante, lo más sobresaliente. Así es. Bien. Ok, pues si les gusta, este es el producto, no digo final, porque el producto final es predicar. Esto está todavía, son palabras en una página. Entonces, el producto final es declarar, pero esta es una herramienta que nos va a ayudar. Entonces, es lo que vamos a estar trabajando juntos. ¿Ok? Bien. Ahora, no hemos tomado ningún descanso. Soy como mi amigo en Sudáfrica, sigo y sigo. Pero déjame ver. Bien, vamos a hablar en el tiempo que nos resta de la introducción. Normalmente la introducción es la última cosa que desarrollas. ¿Por qué? Pues tienes que saber qué vas a introducir. Entonces tienes que tener el sermón antes de preparar. Entonces aquí una definición de James Braga: proceso mediante el cual el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene que proclamar. Asegura la buena voluntad de los oyentes, genera interés. Entonces son los dos propósitos. Y Bryan Chapell, en el libro que están leyendo, agrega que demuestra preocupación por los oyentes y prepara el camino para la proposición. Entonces, 4 propósitos según ellos. Bien. Normalmente hay una pequeña introducción del texto que vas a leer y luego hay una introducción del sermón. Entonces, un orden efectivo es anunciar el texto. Hoy vamos a hablar de Daniel 1. Daniel es uno de los profetas mayores, es el más pequeño de los profetas mayores y es después de los otros profetas mayores y está en página tal y luego leer el texto, orar y empezar el sermón con la introducción. Bien, la introducción del texto debe ser muy breve. A veces estuve en una conferencia y el que estaba dando la conferencia,
él dio una larga introducción y explicación y luego leyó el texto y dije, pues qué raro, o sea, ya terminó con el texto. Yo pensaba que había terminado, ¿no? Porque la preparación para leer el texto era tan largo, como 20 minutos, ¿no? Y yo pensaba que qué raro, ¿no? O sea, dejó el texto al final. No, o sea, todo eso fue una introducción al texto y luego empezó con su mensaje. Entonces, hablar de desesperado, pues entonces, normalmente, introducción del texto muy breve, tranquila, y luego introducimos el sermón después de leer el texto. Consejos para las introducciones. No debe incluir exposición del texto. Ahora, si vas a Inglaterra, ellos predican y empiezan a explicar el texto desde sus primeras palabras, porque ellos suponen que la audiencia está ahí para escuchar el texto. Entonces, aquí en las Américas, suponemos que la gente llega distraída, acaba de acomodar a su niño en la cuna y está buscando su lugar, está saludando a su vecino. O sea, nosotros no suponemos que la gente esté lista, entonces queremos ayudarles a entrar. Entonces no entramos con exposición. Debe ser breve, debe ser interesante, debe conducir a la congregación a la proposición o a la primera división y debe ser cuidadosamente formulada. Primeras palabras son de suma importancia. Yo, como vieron, normalmente escribo en párrafos, escribo mi introducción y mi conclusión. Y luego el resto está en bosquejo. Chappell agrega, debe ser enfocada, no incluyendo detalles innecesarios, debe ser específica, no general, debe ser real, no artificial, ni en el contenido, ni en la presentación, y debe ser competente. O sea, debe decir a la congregación, yo quiero escucharlo, él sabe algo que yo quiero escuchar, ¿no? Y él me ama, o sea, él tiene mis intereses en su mente, él quiere lo mejor para mí y él tiene algo que yo necesito. Bien, Chappell tiene diferentes tipos de introducción y esto está en el libro del texto, un relato de interés humano, una aseveración simple, una declaración asombrosa, una pregunta provocativa, un catálogo, lista de ideas, personas, conceptos, citas interesantes, estadísticas, historia bíblica relatada en una forma actual, una canción, poema, parábola, muchas formas de como llamar la atención, despertar el interés en el sermón. Ahora, yo tengo unos archivos aquí, Ageo, Santiago y Colosenses. Vamos a ver algunas introducciones. A ver ¿qué les parece? Aquí, primer sermón de Ageo. Estoy mezclando entre inglés y español. Esto está en inglés, entonces vamos a ver cómo sale. ¿Alguien aquí no ha tenido la experiencia de abrir su cartera o revisar el saldo de su cuenta en el banco y encontrar que hay menos dinero que esperabas? ¿Hay alguien aquí que no ha tenido esa experiencia? Creo que es una experiencia universal. Abres tu cartera y estás seguro que hay tanto dinero y luego vas a pagar y ¿qué pasó? O vas y estás revisando el saldo en el banco y encuentras que hay pues menos que lo que esperabas. La gente en el día de Ageo estaba teniendo esa experiencia constantemente y estaban preguntándose, ¿por qué será? Y aquí tenemos la respuesta que Dios mandó por medio del profeta Ageo. ¿Qué les parece? ¿Funcionó? ¿Sí? ¿Despertaron? ¿Quieren escuchar el sermón sobre Ageo? Sí. ¡Qué bueno! En otra ocasión. Ok.
otra introducción. Cuando estás trabajando en algún proyecto, quizás en tu casa, estás podando el pasto, estás pintando una pared, estás arreglando una mesa y alguien llega y dice, excelente trabajo, wow, qué bien se ve, felicidades. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. Y si alguien llega y dice, oh, qué desastre, ¿no sabes pintar? ¿Qué estás haciendo ahí? Va a quedar peor, debes empezar de nuevo. ¿Cómo te sientes? Terrible. Después de haber provocado Dios por medio de Ageo, que la gente empezara a trabajar, a construir el templo, luego llega y Dios dice, ¿no te parece como nada? Uf. Wow. Ok. ¿Qué tal como introducción? Excelente. Ok, ¿funcionó? Funciona mucho. Ok. ¿Qué provoca quedarse bien? A ver. Aquí es una anécdota personal. En un viaje que hice hace mucho tiempo a otro país, me enfermé bastante. Primero comí algo que me enfermó terriblemente. Luego tomé un antibiótico y tuve una reacción al antibiótico y tuve una roncha en toda mi piel expuesta al sol. Y luego, para terminar, para terminar, luego tuve un resfriado, un gripe terrible. Pero fue uno de los viajes más miserables que he tomado en mi vida, la verdad. Y nunca quiero regresar a ese país. No les voy a decir cuál país. No fue en las Américas. Pero lo que más me molestaba fue la sensación de nunca estar limpio. Porque era un lugar muy caluroso y estuvimos en una situación muy primitiva sin agua limpia para bañarme. Y nunca me sentí limpio. Ahora, el mensaje a través de Ageo en este texto tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo estar limpios? ¿Qué les parece? ¿Funciona? ¿Estudió psicología? No, a ver. Ok, aquí hay otro. Atrapar, ¿no? Atrapa la atención, ¿eh? Es la idea, ¿no? Pero no es, o sea, tiene un propósito, porque quiero atrapar la atención, pero quiero conducir el tema al texto, al tema, ¿no? Entonces no es simplemente entretener o divertir, es como conducir. Ok, uno más. Una de las experiencias que he tenido en la vida que más me ha desconcertado es estar en un temblor. Nunca he estado en el epicentro de un terremoto, pero he estado en una ciudad unos cientos de kilómetros de un temblor fuerte. Y es muy rara la experiencia de ver el suelo moverse y los edificios moverse, porque suponemos que entre muchas cosas que se mueven en nuestro mundo, hay una sola cosa que nunca se va a mover y es la tierra. Y cuando la tierra misma empieza a moverse, esto nos hace preguntar, ¿qué es sólido en la vida? ¿Qué no puede ser sacudido? En este último sermón en Ageo encontramos que viene una sacudida que Dios va a hacer a todo el mundo. Entonces, no fue tan suave la entrega de pero ¿qué les parece? Ok, esto fue de Ageo. Déjenme buscar uno malo, a ver, una mala introducción aquí, porque tengo algunas malas también, a ver. Vladimir, muy bueno. ¿Cuál? Vladimir, dice, muy bueno.
Sí, aquí es muy larga esta en Santiago y aquí es lo que hago después de predicar un sermón. Aquí tengo demasiado general. Aquí puntos B y C no claros. Aquí en la conclusión, demasiado general. Porque aquí no voy, es demasiado largo y no es buen ejemplo. Es buen ejemplo de lo que no hacer. A ver. Ok, esto es, no estoy seguro de esta. Hay un juego como de fiesta que a veces se hace y se llama La vida te ha dejado. Y lo que pasa es que cada persona hace una declaración de algo que nunca ha hecho. Y todas las personas que lo han hecho están descalificados. La idea es buscar una experiencia común que tú nunca has tenido. Y ganas si hay una experiencia común que tú eres la única persona. Y si ganas, la gente te dice, la vida te ha dejado, porque no has tenido esa experiencia común. Entonces, mi turno, yo voy a jugar. Nunca he estado en una iglesia destruida por el conflicto entre hermanos. ¿Gané? Gano solamente si soy la única persona aquí que no ha estado en una iglesia destruida por un conflicto. Espero no haber ganado, pero temo que hay muchos aquí que han tenido esa experiencia. Y esto es se dirige al primer punto. ¿Cuál es la fuente de estos conflictos que tenemos en las iglesias? Y en Santiago 4. Ahora, puede ser un poco impactante esa introducción, pero ¿cuál es el problema con esa introducción? ¿En qué deja pensando la gente? En los conflictos que han tenido, en las iglesias que han visto destruidas. Entonces yo estoy como queriendo dirigirlos al texto, pero ¿qué hice? Abrí cicatrices y abrí dolores en sus vidas. Entonces es impactante, pero demasiado negativo. ¿Me explico? Entonces no creo que sea buen ejemplo de una introducción, porque lleva a la gente no al texto, sino a sus experiencias y sus dolores, ¿no? Bien, aquí, esto es en Colosenses. Aquí tuve un ejemplo de cómo no hacerlo. A ver, esto es en Colosenses 2, 16 al 23. Hay dos errores opuestos en los cuales los cristianos podemos caer. Un error podríamos llamar no reglas, y el otro error sería nuevas reglas. Algunos tratan la fe cristiana como si no hubiera ninguna regla, no reglas. Y otros tratan la fe cristiana como si fueran nuevas reglas. Ahora, ¿cuál es el problema con esta introducción? Empiezo a hacer ¿qué? Como estoy exponiendo ya, o sea, realmente no los preparé, no llamé la atención para dirigir la atención a algo, empecé a como exponer el contenido. Sí, entonces realmente no es una introducción, es más bien un inicio de una explicación. Bien, casi nos llega el tiempo, quizás tiempo para uno más. Una de las mejores formas de correr a la gente es hablar siempre de ti mismo. O quizás más efectivo, hablar siempre de tus hijos. O quizás más efectivo aún, hablar de tus nietos. Y ustedes saben el efecto de siempre estar hablando de lo tuyo. Ahora nos puede sorprender encontrar al gran apóstol Pablo en la sección que vamos a ver hoy, hablando de sí mismo. Y debemos hacernos la pregunta, ¿por qué tuvo que hablar de sí mismo?
cuando lo que quería más hacer, más que nada, era hablar de Cristo. Entonces, pues esto, yo diría, más o menos. Ofendo a los abuelos, ofendo a los papás, ofendo a los narcisistas. Conduce al texto, pero pues no lo veo como muy efectivo, ¿no? Entonces, y no siempre va a ser un home run. Yo creo que en Ageo eran algunas de las mejores, en Colosenses no tanto, pero es la idea. Entonces, aquí tenemos la idea de las introducciones y si Dios permite, en 8 días seguiremos con conclusiones, con ilustraciones, con aplicación y también vamos a trabajar con nuestro texto, el siguiente texto, traduciendo Filipenses 1, creo que es 3 al 11, si no me equivoco, y seguir con nuestro trabajo exegético en Filipenses. Que descansen.